Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, este es Mundo Deportivo y Social. Gracias por seguirnos, por activar la campanita, por dejar sus comentarios, por hacer parte de este universo de cosas sociales y deportivas que tenemos para ustedes. Hoy, con el apoyo periodístico, como siempre, Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, les decimos, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Este día 3 es un día muy triste para el país, para la República, para lo que somos los buenos colombianos. La despedida de un gran ser humano como Miguel Uribe Turbay, el gran senador de la República, a quien no solo muchos colombianos despiden con mucho cariño, con mucho amor, con mucha tristeza, sino que parte del mundo también lo hace. Y creo que es el reconocimiento a un joven que ha sido ejemplo en este país, así como otros no han sido tanto ejemplo en nuestra querida patria. Pues hay estos muchachos que sin duda le dejan a Colombia un legado de esperanza y de entender que hay jóvenes, que hay muchachos, hombres y mujeres que todavía hacen cosas muy pero muy importantes por nuestro país, y que no solo piensan en las cosas fáciles, que piensan en la superación, que piensan en estar cada día un poquito más adelante, que piensan en construir un mejor país, que piensan en ser cada día más legales. Ese fue el ejemplo de este muchacho, que nos ha dejado de una forma violenta, porque los vándalos todavía incursionan en países como los nuestros y creen que es la forma más fácil y más ligera y más adecuada de vivir. Lamentable para la República, lamentable para nuestra patria, pues el player de un hombre que, como decía en estos días, podría haber cambiado en mucho, sobre todo la mentalidad de esa nueva juventud, que es lo más importante, porque ya quienes estamos en otros términos, en otras etapas de la vida, podríamos entender que los jóvenes necesitan de esos seres humanos como ejemplos para ellos tener un en que mirarse, un espejo de vida, y ese era el doctor Miguel Uribe Turbay, un joven senador de la República de Colombia que aspiraba a ser presidente del país. Paz en su tumba, a su familia, pues todo el mundo, todos nuestros medios de comunicación y todos los allegados seguramente le hacen llegar ese respetuoso cariño y esas más sinceras condolencias a quien fuera un hombre ejemplar. Paz en la tumba del gran Miguel Uribe Turbay. A propósito del asesinato del senador Miguel Uribe, y creo que a raíz de la visita de uno de los altos miembros del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump se refirió a la inseguridad en la capital de la República y dijo que esa era una de las ciudades más violentas del mundo. Acto seguido salió el doctor Galán en la capital colombiana, quien es el alcalde, y ha dicho que esto no es cierto, que Bogotá no está entre esas ciudades y que trabaja todos los días por ser muchísimo mejor. Claro está, hay que trabajar todos los días.
Y a la par salió el famoso presidente que nosotros tenemos, el señor Petro, a decir que eso no era cierto. Hombre, uno no tiene que poner a pelear. Para eso están los números, para eso están las estadísticas, para eso está la percepción que tiene la ciudadanía sobre estos asuntos, para eso están los indicios y las autoridades que pueden dar fe a todo esto. Lo cierto es que nosotros vivimos en Colombia, en el actual gobierno, una violencia desbordada. Entonces no tienen por qué ir en contra de un mandatario extranjero que dice simplemente la verdad. Yo no lo vengo a defender, simplemente ha dicho una gran verdad. Y en Colombia sí se está viviendo la peor muestra de violencia. Yo creo que después de la que nos tocó en los años 80, en los años 90, esta puede ser, yo diría que igual o podría ser hasta peor que la de esos años. Y eso que esos años teníamos el narcotráfico desbordado con carteles que eran violentísimos. Hoy esos carteles son reemplazados por bandas delincuenciales. Entonces el presidente de los Estados Unidos me parece a mí que no dijo nada en contra de lo que no es la realidad, que es la realidad mejor. La única realidad. Me puse a revisar para que tengamos solamente un claro ejemplo de una plataforma que hace una empresa para el seguimiento de todo lo que es la información actual y oportuna sobre las condiciones de vida en el planeta, o sea, en el mundo. Se llama Numbeo y ustedes pueden ver las diferentes etapas y los sondeos que ellos hacen de las circunstancias que viven los ciudadanos en muchas ciudades del mundo. Han hecho un sondeo de por lo menos unas 4.000 ciudades para saber cuáles son las más peligrosas, por ejemplo en Latinoamérica, cuáles hasta abril, entre mayo, abril, junio y parte de julio, eran las ciudades más peligrosas del mundo, porque esto puede ir cambiando, puede ir variando. Y resulta que dentro de ese rango aparece primero que todo, y para muchos hace mucho rato es claro, que la ciudad más peligrosa del mundo en Latinoamérica es Caracas, Venezuela. Una criminalidad del 81.5%, ¿cómo les parece? Y una inseguridad del 18.5% en Caracas, con la dictadura que viven los pobres venezolanos, su capital prácticamente destruida. Y uno puede hacer un seguimiento, mire, entre todas estas ciudades, manejada con un despropósito de personajes nefastos en la historia política de nuestro continente. Salvador, por ejemplo, en Brasil, es la segunda ciudad con criminalística más grande del mundo y de Latinoamérica, 76.7% y una inseguridad del 23.3%. Le sigue Recife también en Brasil y el cuarto lugar para Fortaleza y el quinto para Río de Janeiro. Esto quiere decir que Caracas es la primera y las otras hermanitas de política hermana con el señor Lula, Salvador, Recife, Fortaleza y Río de Janeiro, son, según este sondeo, las más inseguras, llenas de criminalidad en lo que hay en este continente latinoamericano. Y entonces nos pusimos a buscar dónde están las ciudades de Colombia, porque usted podría ir a otras ciudades a nivel latinoamericano. Y nos tenemos que aterrar. Puesto número 7 de 4.000 encuestados de ciudades latinoamericanas. El puesto número 7 para Cali, Colombia, donde la criminalidad es del 71.3%, lo que no está muy lejos, por ejemplo, de una ciudad como Río de Janeiro, que es 15, 20 o 30 veces mayor. Lo que quiere decir que si tuviera más gente, estuviera casi que igual o peor que Río de Janeiro, inclusive a la par de Caracas. Estamos hablando de Cali, Valle del Cauca, aquí en Colombia. 71.3% de criminalidad. Y oído,
La inseguridad en un 28.7% en Cali. Después en el puesto 8 usted podrá ver a Porto Alegre, a Lima, Sao Paulo, en territorio brasileño, porque casi todas las ciudades de Brasil están inundadas del crimen y de la inseguridad en un desgobierno casi que parecido al nuestro. En el puesto número 11 de este ranking, que les vuelvo y les digo, hace la empresa, una empresa muy confiable, que se llama Numbeo y que proporciona la información actual y oportuna sobre las condiciones de vida en el mundo entero. Bogotá está en el puesto 11, alcalde, para que no pelee. Señor presidente, para que no pelee. 66.4% de criminalidad en Bogotá, con el puesto 11 en 4.000 ciudades en Latinoamérica. El 33.6% de inseguridad, según ese sondeo. Y sigo un poquito más arriba, y en el puesto 22 no nos escapamos. Está Medellín. Oído, estamos nosotros, los antioqueños, los paisas, los de Medellín. Medellín, sí, que acabamos de terminar nuestra queridísima Feria de Flores. 53.5% de criminalidad, más del 50%. O sea, las balas no se detienen en Medellín. Sigue siendo una de las ciudades más violentas de Latinoamérica. Y les voy a decir algo. Lo de la inseguridad le gana a Cali, le gana a Bogotá, le gana a Caracas, le gana a otras ciudades, porque Medellín tiene el 46.5% en el tema de inseguridad. Más del 50% de criminalidad y más, casi llegando al 50% de inseguridad en la capital de la montaña. Y eso que hay que reconocerlo. Hemos tenido un alcalde trabajador en este tema de las bandas delincuenciales, inclusive amenazado actualmente como muchos de los concejales y algunos secretarios de la alcaldía de la ciudad de Medellín. Pero lo que pasa es que este cáncer ha venido aumentando hace muchísimo tiempo, mucho rato ha venido aumentando. Y con estos datos de todas las ciudades a nivel latinoamericano, esta encuesta, o de este sondeo mejor, porque no es una encuesta, es un sondeo con datos, con cifras, con todo específico dentro de todos los organismos de seguridad. Les quiero decir que no está muy lejos de la realidad lo que dice el presidente de los Estados Unidos, aunque también entendemos que su país vive estos temas. Pero mirando hacia donde estamos nosotros y a raíz de la muerte de un senador y de tantos policías, soldados ejecutados, secuestros y violaciones de niños, seguimos siendo un país demasiado violento, muy violento. Ahí les dejo el dato. Cali puesto 7, que es impresionante la cifra. Bogotá el puesto 11, con una cifra aterradora. Y Medellín puesto 22, con el 53.5% de criminalidad y el 46.5% de inseguridad. Así vivimos. Pero como muchos no leen y como muchos no entienden y como muchos no quieren oír y piensan que todo es paisaje, esas cosas están sucediendo en nuestra amada ciudad de Medellín. Bueno, y en el país, por lo general, esto no es culpa de los gobernantes locales. Muchos de ellos han entregado su vida, su corazón, su alma por querer trabajar en servicio de una sociedad que cada día es más inculta, que le falta mucho de esa cultura y ese respeto por las leyes y sobre todo por el respeto hacia los demás. Amigos, tengo que decir verdades. Lo que otros no dicen, a mí me toca decirlo. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Hacemos esta pequeña pausa comercial y ya regresamos. Cumple con el pago de tus impuestos y sigue aportando con amor al bienestar de Envigado. Ya está disponible la factura del impuesto predial unificado correspondiente al segundo semestre de 2025. Realiza tu pago antes del 30 de septiembre y evita recargos. Ingresa ahora mismo a aireportal.envigado.gov.co. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.
mayor, entrada libre. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. En estos días hubo un conversatorio, lo diría yo, a través de una casa de una plataforma digital, porque esto ha ido creciendo en estos medios, y como son medios informativos, porque son medios de comunicación, llámense como se llame, el problema es el discurso que le dan. Hubo, con el respaldo de la programadora de televisión que tenemos en el fútbol profesional colombiano, un conversatorio, y fue invitado el señor Néstor Lorenzo, fue invitado Luis Amaranto Perea y fue invitado el señor Mario Alberto Yepes. Recordemos, Néstor Lorenzo es el técnico de la Selección Colombia, Luis Amaranto Perea es el asistente y Mario Alberto Yepes es uno de los asesores de la Federación Colombiana de Fútbol. Los tienen allí para trabajar. Pues Amaranto no dice nada porque está haciendo sus pinitos y bueno, bien o mal tiene su trabajo, aunque no sé si lo necesita. Y Mario Alberto Yepes ha sido demasiado cuestionado después de su retiro del fútbol. Incluso creo que hay una brecha muy amplia entre los pensamientos de un hombre que se ha ido capacitando, como por ejemplo Iván Ramiro Córdoba, el mismo Víctor Hugo Marulanda, en fin, todo esto se rompe internamente porque los egos del ser humano pueden con más. Pero el tema es, en esa cumbre se habló del proceso y fortalecimiento del fútbol profesional colombiano a través de lo que ha sido la famosa Selección Colombia y con la venta de tantos jugadores por estos días. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Y la venta de altísimos números, de cifras, de euros, de dinero, de plata, de cash, como usted le quiera llamar, de traspasos como por ejemplo el de Luis Díaz al fútbol de Alemania, el de Richard Ríos que llegó al fútbol de Portugal, el del mismo John Arias que llegó a Inglaterra, el de John Durán que se fue para el fútbol de Turquía, incluso me atrevo a decir que el de Juan Fernando Quintero, entre otros, que llega al fútbol, por ejemplo, de Argentina. Todos esos traspasos han hecho que el mercado de pases a nivel internacional se dispare mucho en cifras que muestran los futbolistas colombianos. Y entonces estos han tomado este seminario para decir, hombre, es la Selección Colombia la que está haciendo este proceso para la venta de tantos jugadores nuestros al exterior, cosa que es muy falsa. Es una mentira, pero muy grande. Y cogieron a un argentino para que entrevistara a otro argentino y a dos colombianos. Entre otras cosas, no sé si entienden que Colombia siempre ha vendido jugadores desde muy jóvenes, inclusive muchos de ellos ni siquiera pasan por el fútbol local. Por ejemplo, Richard Ríos no pasó por el fútbol local, él salió del país hace mucho rato. Colombia vende en esos jovencitos de 16, 17, 18, 19 años que salen incluso sin pisar equipos de primera A, son vendidos al exterior. Muchos se pierden, pero cantidades se pierden y tienen que cambiar incluso de vida por allá en esos países. Pero la gran mayoría que llegan a clubes de acá, de allá, que usted ni siquiera se imagina. Por ejemplo, Bernardo Espinosa, que estuvo jugando en el fútbol de España y todo eso, no tocó equipos colombianos, le tocó ir prácticamente de las juveniles al fútbol del exterior y muchos de ellos les ha pasado lo mismo. Entonces estos señores cogieron este proceso, sobre todo para coger al señor Peckerman y ahora con el señor Lorenzo, que ellos son los artífices de que la selección, la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del señor Reyes Yesurum, que no ha sido ejemplo, entre otras cosas, que son los benditos artífices de la venta de los jugadores de nuestro queridísimo fútbol al exterior. Eso no es cierto. No solo vendemos jugadores de la Selección Colombia porque hay por debajo muchos intereses entre directivos, entre empresarios, entre jugadores, entre clubes. Todo eso se maneja. Lo que pasa es que usted ni yo como aficionado lo podemos ver. El negocio es muy grande, pero las mentiras también. Y esas mentiras y esos cuentos solo se la comen ellos.
No es la federación la que ha hecho tremendo trabajo para que se venda, incluso a las señoritas, a la liga femenina, también ellos se tildan la idea de que son ellos los promotores de la venta de tantos jugadores al exterior y también pagados por la selección Colombia. No, señores, no es cierto. Si fuera por la selección Colombia ya tendríamos muchos títulos. No, inclusive muchos de ellos han sido obra de los clubes. El mismo Atlético Nacional vende jugadores que ni siquiera han pasado por la selección Colombia. Mire, ayer en el Atanasio Girardot Marlos Moreno fue figurón de un partido de eso, Copa Libertadores de América, y selección Colombia por allá no sé, ni recuerdo que lo hayan tenido en cuenta. Entonces no nos vengamos a decir mentiras. Si le preguntaron al señor Lorenzo, claro, le echaron todas las flores, lo llenaron de elogios, lo llenaron de salamería a su compatriota que lo tienen trabajando en nuestro país, pero a los colombianos sí no les dan trabajo en medios de comunicación en Argentina, y lo alabó tanto que esta fue la respuesta del técnico de la selección Colombia. Creo que los procesos exitosos o visibles en resultados hacen que el jugador se valorice, ¿no? Cualquier club europeo está esperando o una competencia internacional de clubes o una competencia internacional de selecciones para verificar si ese jugador tiene la capacidad de ir o no a su equipo, ¿no? A su equipo de élite en Europa sobre todo. Sucedió después de la Copa América que muchos, sobre todo clubes sudamericanos o brasileros, no quisieron vender a los jugadores que se destacaron ahí, como Richard Ríos, como John Arias, y lo hicieron en este mercado de pases después del Mundial de Clubes también, que ratificó el buen momento de los jugadores y la buena performance. Siempre el objetivo nuestro es potenciar al jugador en todo sentido. Nos pasó con José en el proceso del 2012 al 2018, que cuando llegamos, creo que estaba Mario estaba en Milan, claro. Falca estaba en Atlético Madrid, James estaba recién llegado a Mónaco, me parece, de Porto, pero después la media de los jugadores estaban en clubes chicos de Europa. Y después del Mundial 2014, después de esa gran performance que tuvieron en Brasil, pasaron todos a clubes mucho más grandes, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Juventus. Así que eso es lo que uno busca, ¿no? Poner al jugador a competir en la elite y en el más alto nivel posible. Creo que eso lo estamos buscando desde que llegamos. Creo que los jugadores están mostrando que tienen la capacidad y la personalidad como para jugar en clubes de élite. El señor Néstor Lorenzo, aunque hay que decirle que sí, puede que en algo tenga razón la selección Colombia, pero yo creo que más por ejemplo en este caso, Luis Díaz, a mí me parece, y es un concepto muy personal, yo respeto a todos los que piensan diferente, porque pues qué tal que pensaran igual. Pero por ejemplo, lleguemos al caso de Luis Díaz. Del Junior pasa al Porto, del Porto pasa al Liverpool. Y en el Liverpool es el que lo muestra a nivel internacional para que llegue hoy en día a un equipo como el Bayern de Múnich. No fue la selección Colombia ni la Copa América. Yo estuve en la Copa América. Y el mejor jugador de Colombia en la Copa América se llama Daniel Muñoz. Aunque el título se lo hayan dado al señor James Rodríguez, que ahora juega en el fútbol mexicano, una pasantía del fútbol mexicano que ustedes ya saben lo que es, porque es más publicidad que fútbol, ¿cierto? Entonces, miren, solo el caso de Luis Díaz, el del mismo Richard Ríos, su buen trabajo que hizo en el fútbol brasilero, ¿cierto? De esos equipos que lo muestran a nivel internacional, y así sucesivamente. Entonces no es la selección Colombia, que sí forma parte, sí, de un pequeño porcentaje, pero muchos de ellos han tenido que ir escalando en su fútbol en los equipos, y sobre todo quienes van a Europa, a equipos de media tabla, y se han mantenido y se mantienen, y a través de su trabajo han hecho todo para estar en equipos grandes, muy grandes. Luis Amaranto Perea, ahí lo tuvo. No venga a decir que él mismo se hizo y resistió y hizo su proceso en Europa a través de lo que mostraba como futbolista,
y duró muchísimas temporadas en el Atlético de Madrid. Pero bueno, alabar, venir a decir que el señor Pekerman le cambió esa menda. No. Y bueno, si fuera así, para eso están. Y son 5, 10, 15 o 20 jugadores. Muéstreme 15 pues, de ese proceso vendidos en los equipos de élite. Nosotros como colombianos sacamos más de 300 jugadores al exterior. Y todos van a muchas partes del mundo y en esos equipos se hacen. Esos equipos los muestran para que equipos de mucho más nivel, de grandes, de la élite, los puedan comprar. Porque aquí la única vitrina internacional realmente en Colombia lo tiene Atlético Nacional a través de la Copa Libertadores de América, porque los otros no han podido traspasar ese umbral de la Copa Libertadores de América. Y aquellos que lo hicieron, como en el pasado el del Once Caldas, pues fracasaron en su intento. Y no pasaron siquiera por Selección Colombia. Y si tuvieron, nunca estuvieron ni siquiera en el campo de juego. Ay, mentiras que nos dejamos engañar para decir que ese proceso y ese trabajo han sido mejores. Pero allá ellos con su cuento. Ojalá no todos los tengamos que meter en la misma bolsa y les creamos todo lo que dicen para ser más racionales de lo que pasa en Colombia, porque nuestro fútbol tiene un inicio que inclusive todos nos topamos y no todos nos vendamos, un después que es la formativa, que nadie aplica y que muy pocos invierten, y que hoy en día tiene dirigentes que llevan más de 30 años 30 años al frente de un ente como la de fútbol, por ejemplo. Y hoy por hoy, una Federación Colombiana de Fútbol que tiene más cosas negativas que positivas, aún dándole las positivas para mostrar de lo que son nuestros futbolistas. Y lo digo con conocimiento de causa y sin tener amigos, porque el que tiene amigo en los medios de comunicación trata de aplaudir a aquellos por el sustento diario. Vamos mejor a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Este es Mundo Deportivo y Social. Cumple con el pago de tus impuestos y sigue aportando con amor al bienestar de Envigado. Ya está disponible la factura del impuesto predial unificado correspondiente al segundo semestre de 2025. Realiza tu pago antes del 30 de septiembre y evita recargos. Ingresa ahora mismo a aireportal.envigado.gov.co. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Disfrutemos juntos del festival Buen Comienzo Criaturas Fantásticas. Del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor, entrada libre. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Ayer, primer duelo de 2 partidos, ida y vuelta, de estos octavos de final de la Copa Libertadores de América entre el cuadro Atlético Nacional, que jugaba el local, y el Sao Paulo de Brasil, el equipo brasilero que llegó a Medellín con todas sus figuras, con un técnico que lleva 1 mes y medio como el señor Hernán Crespo, figura de la selección argentina en un pasado, goleador inclusive. Fue amigo, compañero de Faustino Asprilla en el Parma. Goleador reconocido y un hombre que le gusta el fútbol de ataque, de tenencia del balón. Eso lo sabía Nacional. Ayer en el estadio Atanasio Girardot hubo una muy buena asistencia de público. Llegó una barra del equipo de Sao Paulo. La colocaron en la tribuna de Norte Alta. Allá la tuvieron hasta que terminó el partido. Lamentablemente esto de los hinchas ajenos es complicado, parece que en todas partes del mundo y más aquí en la ciudad de Medellín. Al finalizar el partido, los mismos de siempre, los locos de este equipo frente a los locos del otro equipo peleando por una camiseta o por un balón o no sé por qué. Qué absurdo, ¿cierto? Pelear porque gana un equipo, porque empata o porque pierde, por el color de una camiseta, se quitan la vida. Ayer heridos, detenidos en la salida del estadio Atanasio Girardot de Brasil y de Colombia. Increíble lo que pasa con estos malos ciudadanos.
que van a los estadios, pero la mayoría de la gente se comportó muy bien, y eso hay que decirlo, ayer en el estadio Atanasio Girardot, donde hubo 40.000 y algo más de personas que asistieron a ver este primer duelo de la Copa Libertadores de América en esta fase o en esta instancia mejor, entre Nacional y Sao Paulo. Del partido, a mí me parece que ambos tuvieron un gran planteamiento. Nacional en lo propio, ayer Nacional lo vi mucho más fuerte defensivamente, lo vi a un Nacional mucho más hecho mentalmente, y ayer vi por momentos a un Nacional, de ese Nacional que a mí me gusta, con delanteros acuciosos, entregados, con una mentalidad de ir a buscar el frente de ataque, la portería contraria, porque yo tengo que decirlo, lo de Marlos Moreno ayer fue superlativo, no solo en el primer tiempo, sino en el segundo tiempo. Incluso casi se hace un gol de media chalaca. Ayer a Marino Inestrosa también en el segundo tiempo le pegó un tiro en el palo, aunque Marino todavía no está en su nivel. Pero por ejemplo en la primera jugada, comenzando el partido, promediando el minuto 10, una grandísima jugada, costado de Oriental, saca a su marcador, lo saca sobre la carrera, creo que era Enzo Díaz, lo deja, manda el centro, y la mano de uno de los defensores, creo que era Nahuel se atraviesa la mano para el primer tiro de penal de la noche de Atlético Nacional. Pero fue formidable lo de Inestrosa comenzando el partido. Y Marlos responde también. Y no desontona a Alfredo Morelos, porque Alfredo fue volante, fue delantero, fue respaldo de Marino Inestrosa, pero también fue respaldo del señor Marlos Moreno. Y desde el medio, con la salida de Campuzano, la llegada de Juan Manuel Zapata, siempre fue socio. Desafortunadamente ayer para Atlético Nacional, porque todo no puede ser completo, a mí me parece que no fue la noche de Edwin Cardona, O sea, el jugador no estaba en la noche. Yo le reconozco a Edwin Cardona sus grandes partidos, lo que significa para un Nacional, así todos digan que ese no está para el fútbol moderno, porque el fútbol moderno es de intensidad, es de entrega, es de eso. Él lo busca y trata de hacerlo, pero es un aporte muy grande para Nacional. Pero ayer, psicológicamente, yo lo vi en 2 o 3 pases, hizo por ahí uno muy bueno, pero en 2 o 3 pases lo vi muy perdido. En el segundo tiempo se manda un taco espectacular en un pase que le hace a Morelos, y Morelos al fondo para que llegara Marlos, que le pega muy por debajo, y el balón que se va por encima. O sea, esos chispazos fueron muy pocos de los que nos tiene acostumbrados el señor Edwin Cardona, que me parece que fue el puntico negro de la noche, porque no estaba en sus mejores condiciones ayer. Y todos tenemos derecho a estarlo. Así como le ha dado tanto a Nacional, ayer me parece que tuvo sus momentos difíciles, que no eran el momento del buen jugador que lo es. Y por eso ameritaba, y lo dijimos nosotros, que fuera tocado desde el banco de suplentes. Ese jugador, así todo, porque la parte mental me parece que no estaba. Pero Nacional fue un equipo, me parece que sólido defensivamente, porque el contrario lo atacó, y cuando lo atacó llegó al área y pisó el área a través de jugadas importantes que tuvieron el señor Andrés Silva, y también las jugadas que tuvo con Luciano. En esas jugadas, un jugador extraordinario con Marcos Antonio desde la zona de volantes, siempre atacando por izquierda, por derecha, y un lanzador, recuperador y lanzador como Damián Bobadilla, formidable ese jugador. Y una defensa que se resguardaba, que empezó con 5 y terminó buscando la puerta de Atlético Nacional en el segundo tiempo. Pero fue un partido tácticamente bien disputado, donde ambos se mostraron la cara y ambos saben que tienen con qué uno superar al otro y con qué atacarlo, y cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, aunque creo que Sao Paulo se resguardó un poquito más que Nacional.
En el segundo tiempo fue más el dueño del balón Nacional. Nacional estuvo con el balón, Nacional dominó, Nacional abrió la cancha, Nacional mostró al señor Marlos en todo su apogeo. Y también al señor Inestrosa buscando lo suyo. A Morelos también entregado con esa forma de buscar, incluso ese segundo penal lo fabrica prácticamente él con tener el cuerpo y la resistencia tapando el balón. Cómo cubre de bien el balón, y eso es abonable dentro del fútbol y sobre todo en el fútbol moderno, porque no es fácil tener un contrario atrás y uno resguardando el balón. Y ese Nacional mostró una muy buena cara hasta que vinieron algunos cambios, de los cuales pues después sale el técnico a decir que ya no tenía aire Marlos Moreno, pero la tribuna se metió con él. Y creo que cuando sale Marlos y empieza a entrar Bauzá y empieza a entrar otros jugadores como Billy Arce, Nacional pierde profundidad. El equipo perdió esa profundidad en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque él se equivoca. Bauzá no es extremo, Bauzá es un volante creativo, es un muchacho que juega a la espalda del delantero. Es un repartidor, no es un hombre que desborde y se está sacrificando y de pronto quemando en esa posición. Pero en términos generales, como lo hicimos después para analizar seguidamente lo de los tiros de penal, porque Nacional en el primero pierde uno con el señor Edwin Cardona, 12 pasos. Yo lo veo muy displicente para pegarle, lo veo en otra tónica, es que no sé cómo decirlo, y la manda por fuera. Y en ese momento prácticamente le agarra el balón, mantiene el balón Sao Paulo y casi no vuelve a recuperarse Nacional en ese primer tiempo. En el segundo sí fue más dominador Nacional, pero volvió con el tema del penal en el segundo tiempo, que le hicieron una falta al señor Alfredo Morelos. Cobra el mismo Cardona y con tan mala fortuna que prácticamente le muestra con su movimiento dónde va a ir el balón, y el cancerbero Rafael llega y estira la mano para sacarle la pelota. Creo que es una noche muy complicada para Edwin Cardona, pero a mí me parece que en términos generales, futbolísticamente hablando, Nacional estuvo a la altura, y se lo voy a reconocer, de un equipo grande del continente que, si bien es cierto apenas está en ese andamiaje, en esa sincronización que quiere Hernán Crespo, me parece que respondió el cuadro Atlético Nacional. Porque no es fácil jugar con un equipo como Sao Paulo. No es fácil. Y un equipo que tiene figuras, de verdad que tiene figuras. Y seguramente el partido del martes va a ser mucho más difícil, porque va a tener que salir a proponer mucho más el equipo de Hernán Crespo. Pero ayer, a pesar del 0-0, a pesar de los 2 penaltis errados por el señor Edwin Cardona, me parece que Nacional hizo un muy buen compromiso. Un excelente partido de fútbol, que nos deja a nosotros un sabor muy distinto de lo que viene haciendo en la Liga Colombiana, porque no es lo mismo enfrentar a Sao Paulo que ir a jugar frente a Unión Magdalena, o que ir a jugar frente a Fortaleza o frente a La Equidad, respetando mucho nuestro fútbol, pero el nivel es otro. El nivel es otro. Y más con estos equipos brasileños, ¿cierto? Así que uno que tiene que decir que ayer el técnico se equivocó en algunas, y esas me parece a mí, o se equivoca en alguna. Bueno, digamos que Marlos sí estaba fundido, no tenía más aire, pero que a ese jugador argentino Bauzá lo tenga que colocar como extremo, a mí me parece que el muchacho se pierde por allá. Y Billy todavía no, en Nacional no, no sé, hay otros que les gusta, pero a mí me parece que el ecuatoriano no ha dado nada en Nacional, nada, muy poquitico realmente de lo que debe dar un jugador estando en un equipo como Atlético Nacional. El árbitro en las suyas, me parece que normal, manejó bien el partido el señor Tejera. Sigo pensando que una falta descalificadora sobre el señor Marino Inestrosa. A mí me enseñaron que más es la intención, inclusive más que la forma de pegar, pero bueno, para muchos eso no es, fue simplemente una jugada fortuita dentro del fútbol. Afortunadamente este deporte todos pensamos diferentes, y no a todos nos han dado una patada y la forma en que nos los han dado, o el amague en que nos lo han pegado. Y creo que para uno levantarse 2 metros por encima de la tierra necesita que lo levanten de una forma diferente y no uno levantarse, no sé.
Es mi punto de vista y vuelvo y digo, respeto siempre el de los demás. Escuchemos mejor a don Edwin Cardona hablando de lo que todo el mundo está esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es y cómo lo toma el volante al servicio del cuadro Atlético Nacional? Y bueno, ya son decisiones que uno toma dentro del terreno de juego y pedirle disculpas al equipo, a la hinchada. De pronto queríamos irnos ganadores, pero bueno, así es el fútbol. Así como vinieron ellos a empatar acá y a resguardarse porque nos daban hasta por menos a nosotros, que fuimos superiores en todas las líneas, y por qué no hacerlo allá. Obviamente sabemos la jerarquía de equipo que tenemos y estamos tranquilos en ese sentido. Dios quiera que podamos revertir la situación y traernos esa alegría que nosotros queremos y obviamente la gente quiere. Sé que ahorita van a hablar mucho, estoy acá para poner la cara, para asumir eso y nada, ahora pensar en descansar y ahora pensar el sábado. Edwin Cardona, bueno, por lo menos da la cara, sí, es cierto, da la cara, pero acuerde Edwin, y sí, muchos han botado tiros de penal, es parte del fútbol, pero como el fútbol moderno es un negocio, aquí se pueden ir $3 milloncitos, no solo un título, muchísimo dinero, y solamente por pasar una fase, casi 3 milloncitos, porque las otras traen más millones de dólares, y recordemos que hoy el fútbol es un negocio. Ojalá le alcance al cuadro Atlético Nacional, que mostró cosas muy positivas, punticos que no son, y que otra cosa dirá el día martes en el partido de vuelta entre Sao Paulo y Atlético Nacional en esta Copa Libertadores. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Este es Mundo Deportivo y Social. Cumple con el pago de tus impuestos y sigue aportando con amor al bienestar de Envigado. Ya está disponible la factura del impuesto predial unificado correspondiente al segundo semestre de 2025. Realiza tu pago antes del 30 de septiembre y evita recargos. Ingresa ahora mismo a aireportal.envigado.gov.co. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Disfrutemos juntos del festival Buen Comienzo Criaturas Fantásticas del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor, entrada libre. Señores, estamos en Mundo Deportivo y Social por esta su plataforma digital. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por activar la campanita. Ustedes son muy importantes para nosotros. A propósito de la Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana, nuestros equipos también colombianos estuvieron en las instancias de los octavos de final de la Copa Suramericana. 11 Caldas y América de Cali. Aquí tenemos el resumen de todo lo que fue la Copa Libertadores de América y sus resultados y lo que vendrá, al igual que la Copa Suramericana, en la voz de Miguel Ángel Correa en Mundo Deportivo y Social. Hola Alberto, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los que nos acompañan acá en Mundo Deportivo y Social. El día de ayer Atlético Nacional enfrentaba a Sao Paulo y, como usted ya lo mencionó anteriormente, empató 0-0 en condición de local, cosa que para la próxima semana lo deja bastante comprometido para la llave que se disputará en el Morumbí. Otro de los resultados que se tuvo el día de ayer fue el Fortaleza 0, Vélez 0 y el Peñarol 1, Racing de Argentina 0. El día de hoy se está jugando en este momento Cerro Porteño ante Estudiantes de La Plata y a las 7:30 estará Flamengo ante Internacional de Porto Alegre con presencia colombiana. Mañana cerrará la llave de ida de los octavos de final Botafogo ante Liga de Quito. Atención, porque acá podría salir, en caso de clasificar, el rival de Atlético Nacional. Y a las 7:30 de la noche habrán dos partidos: Libertad de Paraguay ante River Plate y Universitario de Perú recibe a Palmeiras. Recordar que el cruce que Atlético Nacional está a la expectativa es entre Botafogo y Liga de Quito. Pasamos a la Copa Sudamericana, donde los colombianos tuvieron acción el día de ayer. 11 Caldas derrotó a Huracán 1-0 en condición de local. Resultado chico porque pudo haber sido por más diferencia y el Once Caldas podría sufrir de esta manera. Independiente del Valle 1, Mushurruna 0. América de Cali perdió en condición de local 2-1 ante Fluminense, un partido en el que América
por más errores propios que por virtudes de Fluminense, supo recibir 2 goles y que tendrá que ir al territorio carioca, territorio brasileño, para intentar revertir la serie. En este momento se juega Bolívar Cienciano por la Copa Sudamericana. Otra de las llaves que estarán el día de hoy son Universidad de Chile ante Independiente a las 7:30 y Alianza Lima ante Universidad Católica también a esta misma hora. Mañana a partir de las 5 de la tarde se enfrentarán Atlético Mineiro y Godoy Cruz, y Central Córdoba ante Lanús será a las 7:30 para cerrar las llaves de ida. Recordemos que Once Caldas espera por rival en caso de clasificar entre Independiente del Valle y Mushurruna, mientras que el América de Cali, si logra remontar la llave ante Fluminense, enfrentará o a Central Córdoba o al conjunto de Lanús. Alberto, esta es toda la información que se debe saber sobre las copas internacionales. Bueno, señores, vamos llegando a nuestra parte final por el día de hoy, 13 del mes de agosto. Un día muy triste con la despedida de nuestro gran senador, el doctor Miguel Uribe Turbay. Paz en la tumba, como lo decíamos, a sus familiares pues mucha fortaleza, y siempre hay un Dios que nos guía el camino y que nos lo muestra a pesar de las dificultades del mismo. Colombia necesita recuperar mucho de su fe, de su seguridad, y ojalá aparezcan hombres o mujeres nuevos que le den a este país la realidad que merece en materia de seres humanos, porque con lo que tenemos de riqueza de productos naturales y minerales, somos unos bendecidos en el mundo. El problema radica entre nosotros, los mismos seres humanos que habitamos este hermoso país llamado Colombia. Algún día lo entenderemos. Amigos, con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, les decimos muchísimas gracias y les dejo mi frase: guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.